Capítulo 13. La noche no ha terminado, el silencio ensordecedor se postró ante los fríos hombres, el rostro sin emociones está presente en ambos, y a pesar de que uno claramente mantiene una sonrisa egocéntrica, no quiere decir que realmente mantenga algún tipo de humanidad en sus ojos. Los hombros de Archer se encogieron con indiferencia, haciendo a Kiritsugu tensarse un poco por su movimiento, a pesar de que claramente el Servant no tenía intenciones hostiles. Kiritsugu todavía seguía siendo un juguete comparado al espíritu heroico enfrente suya. ¿Qué deseas? Si quieres saber sobre lo que sucedió, puedes preguntarle a Saber, ella fue la que participó directamente en la lucha. A pesar de que el tono de voz helado de Archer claramente decía que no quería hablar sobre ese tema, Kiritsugu no se quedó de brazos cruzados, y en una acción sorprendente, encaró al Servant sin parecer perturbado en lo más mínimo. Eso ahora mismo no me interesa, quiero saber sobre ti, no tengo ni una pista de tu identidad y ni siquiera sé tu propósito. Archer frunció el ceño con molestia al notar la mentira sutil del asesino de magos. Era obvio que Iris bien le había contado a Kiritsugu algunas cosas sobre él, pero la verdadera duda era hasta qué tanto había contado, aunque parecía que la mujer no había mencionado mucho sobre él. De todas formas, no es como si su máster supiera algo que no debería. ¿Por qué te interesas por una herramienta? Soy un Servant, no necesitas aprender sobre mí, simplemente haz tu trabajo. La brusca rudeza se podía sentir en su voz, pero a pesar de todo, Kiritsugu no retrocedió, haciendo al hombre bronceado cruzarse de brazos con vago interés y cerrar los ojos para calmarse. Simplemente no podía soportar tanta hipocresía y estupidez en una sola persona. Mis planes no han cambiado, pero no puedo actuar con más libertad si no descubro cuál es tu objetivo. Tengo algo de información sobre ti, pero no la suficiente como para confiar en alguien de tu tipo tan descuidadamente. Somos el mismo tipo de persona, Archer murmuró hacia el asesino de magos con clara molestia. Ni siquiera te debes de molestar en preguntar sobre el Servant de alguien más. Si tantas ganas tienes de saber sobre mí, entonces tendrás que sacar respuestas de mi máster cuando se las dé, porque yo no te pienso decir nada. Un tic resonó por el lugar y en menos de un parpadeo, Archer tenía una pistola apuntada directamente en su frente sin ninguna clase de respeto. El rostro de Kiritsugu estaba completamente helado, pero mantenía el ceño fruncido con seriedad. Archer abrió los ojos para mirar a la pistola con indiferencia. ¿Me estás amenazando? ¿Te estás dando cuenta en dónde te estás metiendo? Si sigues actuando así, dudo que puedas sobrevivir por lo menos un minuto en mi presencia. El agarre de Kiritsugu en su arma tembló por un instante. Era obvio que estaba dudando si seguir con sus acciones, y esto hizo sonreír a Archer con más egocentrismo. Si el Servant se estaba divirtiendo o no, Kiritsugu no podía decirlo. Y bien, ¿tantas ganas de morir tienes? Por puro reflejo, el asesino de magos bajó su pistola de la frente del Servant, aunque claramente se notaba que no quería hacerlo. Más que obedecer, cumplió a regañadientes. Al menos se ve que aprecias tu vida, buena decisión, pero lamentablemente no puedo decirte más de mí. Como te he dicho desde un principio, el proceso de invocación fue irregular, por lo tanto, no recuerdo mi nombre, pero sí los fragmentos de mi vida. Kiritsugu arqueó una ceja y habló en su tono frío de siempre. Pero aun si no sabes tu nombre, gracias a los fragmentos de tu vida podrías unir el rompecabezas para lograr saber quién eres. Ya no se trata solo de la invocación, en este punto ya deberías saber cuál es tu nombre. Archer negó con la cabeza sus palabras. No es tan sencillo como parece. Un Servant que sabe usar el arco, pero que también puede invocar espadas y pelear con ellas, y por si fuera poco, que también puede desplegar noble fantasma sin ningún tipo de respeto. Tengo mucha información sobre ti, pero simplemente no puedo saber quién eres. Archer se quedó en silencio mirando al asesino de magos. No le daría ninguna pista. Para empezar, si realmente quería aprender sobre él, debería haber estado con ellos desde un principio, y no simplemente aparecer cuando la situación lo requiriera. Eso, y además, su nombre no valía para absolutamente nada, más que traer cosas buenas solo dificultaría más las cosas, y por consecuencia, su misión, vagamente se recordaba que tenía que liberarse de su contrato con Alaya. En este punto, tales cosas como su identidad no servirían de nada. Archer se dio media vuelta ignorando al asesino de magos por un instante, pero antes de que empezara a retirarse murmuró unas sutiles palabras hacia el hombre detrás de él.
Mi identidad no traerá ningún tipo de ventaja en el campo de batalla, pero si tanto insistes en obtenerla, tendrás que hacer muchos sacrificios, porque no le pienso decir mi nombre a alguien que ni siquiera es capaz de estar con sus herramientas de trabajo cuando la situación lo requiere. La voz venenosa y rencorosa de Archer llenó sus oídos por un momento, haciéndolo dar un paso atrás inconscientemente por el aura tan salvaje que había aparecido a su alrededor. El hombre bronceado miró de reojo al asesino de magos con un rostro despiadado y salvaje, prácticamente era una amenaza silenciosa. La simple presencia de ese hombre lo hizo dudar si el curso de acción que estaba tomando era correcto, pero cuando menos se lo esperaba, la presencia tan salvaje y asfixiante se había levantado como si nunca hubiera estado ahí. No tengo nada más que agregar. Si deseas obtener información sobre el día de hoy, pregúntale a mi máster o a saber, porque yo no te pienso decir nada. Con esas últimas palabras, Archer se dispersó en partículas brillantes asumiendo su forma espiritual, permitiendo a Kiritsugu poder respirar libremente después de esa presencia tan salvaje. Pero las dudas seguían presentes, y simplemente no comprendía por qué Archer actuaba con tanta agresividad cuando sus métodos eran muy similares, por no decir que eran completamente idénticos. Más misterios con ese Servant tan molesto, pero metiendo las manos a su bata negra, Kiritsugu se adentró a la residencia para obtener respuestas sobre el día de hoy. Archer podía esperar, tenía cosas más importantes de que preocuparse. Solo esperaba poder descubrir el dilema de ese hombre, porque simplemente no le cabía en la cabeza cómo un espíritu heroico podía actuar con tanta arrogancia y agresividad a pesar de que, claramente eran el pináculo de la humanidad en cuestión de fuerzas. Pero de nuevo, había prioridades, y por ahora preguntarle a Iris Biel sobre lo que pasó hoy era lo mejor. Lorelei Bartomelo se encontraba encima de uno de los enormes edificios de la ciudad Fuyuki en medio de la noche, o más bien, madrugada. Eran solo cuestión de horas para que el día se alzara en todo su esplendor. El frío dominaba durante esta hora, pero a pesar del molesto clima, la mujer de cabello castaño no se inmutó en lo más mínimo y siguió esperando de brazos cruzados en el borde del edificio con indiferencia, sin importarle en lo más mínimo la caída mortal que estaba justo enfrente suya. La presencia divina inundó el lugar por un instante, lo que hizo girar su cabeza de reojo para mirar a su Servant. La pequeña mujer tenía una falsa sonrisa inocente, sin embargo parecía frustrada. ¿Encontraste algo? Lorelei preguntó sin rodeos. Si no había visto nada, entonces no valía la pena quedarse aquí perdiendo el tiempo más de lo que ya lo había hecho. Assassin II soltó un suspiro cansado y se encogió de hombros con algo de decepción. Sí, encontré a dos Servants peleando en el puente que divide las dos secciones de esta ciudad, y bien. Assassin II pareció reacia a seguir conversando del tema, pero al ver que su máster no iba a irse de aquí sin obtener respuestas, continuó con la información. Digamos que quise probar el arte del asesinato del que tanto había escuchado, y salió terriblemente mal. Te descubrieron, ¿verdad? La pequeña mujer se aturdió por un momento antes de asentir en su dirección, cerrando sus ojos con algo de vergüenza por ser descubierta tan fácilmente. Su cuerpo se movió de un lado a otro, en un movimiento poco característico para una doncella como ella. Efectivamente, intenté matar al máster de saber ya que parecía muy vulnerable, y estuve a punto de lograrlo, pero alguien me disparó. No esperaba que otro Servant apuntara directamente a mi cabeza, pero logré esquivar su ataque a tiempo y escapar de ahí antes de que fuera más problemático. Lorelei arqueó una ceja con curiosidad y giró su cuerpo completamente para mirarla con atención. ¿Alguien te disparó? Eres un assassin, estoy segura que sabes cómo vigilar el terreno. Es impensable que alguien te haya tomado por sorpresa. Más que una pregunta, Lorelei estaba exigiendo una respuesta porque sabía que estaba intentando decir una excusa que no les favorecía en absolutamente nada. Assassin II se revolvió la coleta con una de sus dedos con incomodidad. Era bastante obvio en este punto que le había pasado algo de lo que no había hablado, e incluso sus mejillas se volvieron rojas por la vergüenza en un instante. Probablemente no sabía cómo tratar con un error tan básico de este tipo.
Aclarándose la voz, la Servant volvió a hablar. No es que no verificara el terreno, de hecho, lo verifiqué por completo antes de hacer mi movimiento, pero creo que me precipité. Esperaba que ese tercer Servant me disparara, pero previa que lo haría después de terminar el trabajo y no en el momento. Todo sucedió muy rápido, y no me dio tiempo para acabar con el máster de saber a tiempo. El silencio predominó por unos instantes, donde lo único que se pudo escuchar fue un suspiro cansado de Lorelei, pero que también demostraba algo de alivio. Por favor, no vuelvas a actuar de esa forma. Esta vez no sufrimos bajas, pero si algo te hubiera pasado sería muy difícil para mí poder regresar a la guerra del Santo Grial y ganarla. No puedo perderte tan temprano en este conflicto. Assassin II asintió hacia ella. Era verdad, su máster, por lo que había aprendido, buscaba la perfección, y hasta cierto punto le recordaba a ella misma. Era obvio que no aceptaría cosas como fallas o derrotas. De hecho, debería haber estado más molesta con ella de lo que estaba demostrando en este momento. Aunque aún así, esa actitud perfeccionista no le agradaba en lo más mínimo. Si eso es todo lo que pasó, entonces regresemos. Quiero escuchar un poco sobre las habilidades de los Servants. Esa información es crucial. Tal vez podamos discernir la identidad de alguno de ellos. Solo conozco a 2 sin contarte a ti por obvios motivos. Está bien, Master, gracias por tu comprensión respecto al tema. Su tono juguetón y elegante volvió casi instantáneamente, y una sonrisa elegante pero sombría adornó su rostro antes de que las partículas brillantes la reclamaran por completo en su forma espiritual. Fufu, realmente te interesaste en un espécimen muy tentador. Hermanita Lorelei miró con indiferencia como su Servant regresaba a su forma espiritual, aunque sus pensamientos estaba trabajando a 1000 por hora. Todo había cambiado con las escaramuzas de hoy, y honestamente solo esperaba que no pasaran más cosas extrañas. Esperaba que las reglas se siguieran al pie de la letra, pero al ver que prácticamente nadie las siguió, tuvo que actuar lo más pronto posible para adaptarse a este ambiente. Aunque de todas formas había mucho trabajo que hacer, Assassin había cometido un error al mostrarse de esa forma, y los demás lo castigarían. Lo positivo de todo esto es que era muy difícil para los demás Masters o Servants poder identificar la identidad de su Servant. Simplemente era difícil atar los cabos con ella, a diferencia de el Caballero del Sol o el líder de Fianna, que eran héroes reconocidos y muy importantes. Al final del día nada ha cambiado. Esta guerra del Santo Grial le pertenece, y nadie cambiará eso. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Los desagradables chillidos resonaron ruidosamente en el cementerio sin ninguna pizca de respeto por el lugar. Las lanzas legendarias se balancean de un lado a otro buscando ensartarse en el cuerpo del caballero. ¿Cómo te atreves a traerme a un lugar tan deshonroso, basura? ¿Y te haces llamas un caballero? Un último choque de armas hace retroceder a ambos hombres, pero la sonrisa del caballero rubio solo hace frustrar más al otro hombre. Un caballero ha pasado por miles de escenarios de este tipo en una infinidad de batallas distintas. Si no puedes soportar esto, entonces la basura eres tú, Lancer. La esclerótica de los ojos de Lancer se hicieron roja por la frustración del momento, y actuando conforme sus emociones dictaban, se lanzó al ataque con un gruñido salvaje. Nadie en esta guerra sigue las reglas. Todos son la misma escoria. Las armas chocaron de nuevo. Saber II puso más fuerza en su agarre e hizo a Lancer retroceder un poco al ser mermado por el hombre, pero rápidamente balanceó su lanza dorada para tratar de ensartarla en el cuello del caballero. Saber II respondió agachándose y usó su pierna para patear a Lancer y hacerlo perder el equilibrio, pero Lancer previó el movimiento y dio una voltereta hacia atrás que lo hizo esquivar la patada a tiempo. Sin embargo, cuando levantó la vista, recibió un puñetazo en la cara de parte de Saber II, el cual lo mandó a volar hacia las tumbas y destruir algunas cuantas, levantando tierra y polvo en el proceso. Saber II se acercó hacia la ahora vulnerable Lancer, el cual estaba tirado en la tierra magullado con algunas cuantas heridas notables, pero su cuerpo parecía cansado. No era para menos. Después de todo, Saber II lo había superado con creces desde que había empezado la persecución, y ni se diga cuando se convirtió en una batalla de verdad. Por Q, ¿qué? La voz débil de Lancer salió de sus cuerdas vocales con desesperación. La situación en la que se encontraba no era para nada favorable, y si esto seguía hacia, su máster se quedaría sin protección.
Saber segundo cambió su expresión, y se mantuvo erguido enfrente del caído Lancer con serenidad y seriedad. Si hay algo que me enseñó mi rey, es que cualquier tipo de situación requiere medidas diferentes, y eso es justo lo que pasó contigo. Eres muy fácil de provocar, no estás acostumbrado a pelear cuando tienes a alguien sacándote de tu confort. Saber segundo levantó su espada y la apuntó hacia Lancer a unos metros de su cuerpo. Este es tu final, fuiste un oponente digno, Lancer. El rostro de Lancer se ensombreció repentinamente, pero a pesar de eso, la debilidad de su voz todavía pudo mantener sus palabras. ¿Cuál era el nombre de tu rey? Saber segundo sonrió brillantemente y contestó con una voz llena de respeto. El rey Arturo. El caballero movió su espada rápidamente en un corte fugaz para reclamar la cabeza de su adversario, pero antes de que lo inevitable pasara, una sonrisa feroz adornó el rostro de Lancer, haciendo a Saber sorprenderse y retroceder un paso inmediato, apartando su espada de la cabeza de su adversario. Pero aún así, las tornas habían cambiado en un solo segundo. «Piérdete, Basofia». Lancer gritó con furia y su lanza dorada en mano, apuntándola hacia el caballero con rapidez, pero aún así, Saber intentó retroceder lo mejor que pudo. Es como si todo hubiera ido en cámara lenta. Escondió su lanza dorada en la tierra. ¿Cómo no lo vi? Saber segundo apuntó su espada en el pecho vulnerable de su oponente para tratar de infligir algún daño, pero aún así la lanza dorada perforó el hombro de Saber segundo limpiamente, solamente no pudo perforar el corazón por los movimientos que el caballero había hecho antes. Saber segundo soltó un quejido de dolor desagradable bajo la sonrisa feroz de Lancer, que a pesar de haber recibido una herida en la parte inferior de su estómago, logró cambiar por completo el resultado de la batalla. No voy a morir aquí, todavía no. Los ojos de Lancer se sorprendieron al escuchar esas palabras llenas de resolución del caballero, y en una repetición del movimiento pasado, recibió otro golpe en el rostro que lo hizo aturdirse, haciéndolo retroceder unos pasos de Saber, pero después recibió una patada en el pecho que lo hizo chocar con uno de los árboles algo lejanos del cementerio. Saber segundo se quitó la lanza de su hombro ahora perforado con un quejido de dolor y se la lanzó a Lancer. El hombre se puso de pie en el árbol donde había caído y lo miró con odio presente, tomando la lanza del suelo e invocando la segunda lanza en su otra mano. Nos volveremos a ver, basura sin honor, espero que sobrevivas antes de que nos volvamos a encontrar, porque esa herida que te dejé será un problema, pero no es mi culpa, tu propia estupidez provocó tu caída, ya lo verás. Saber segundo sonrió tocándose el hombro perforado. Me lo tomé con calma y pasó lo que pasó, no volverá a suceder. Lancer se dio media vuelta para retirarse, pero antes, se detuvo en seco y lo miró de reojo con una sonrisa de superioridad. Por cierto, he conocido a tu rey. El rostro de Lancer se llenó de egocentrismo por un instante al ver los ojos de sorpresa aparecer repentinamente en Saber segundo, y déjame decirte que nada es lo que parece. Con esas últimas palabras, Lancer desapareció del lugar, dejando a un Saber segundo completamente conmocionado. Los ojos de Saber seguían sorprendidos, y a pesar de tener puesta la mano en su hombro perforado, la incredulidad llenaba su rostro al haberlo escuchado decir esas palabras. Mi rey, está aquí. La persona a la que falle por mis motivos egoístas. Aún bajo el shock, Saber segundo se perdió por completo en su prioridad. Su rey, su majestad, el rey de los caballeros, estaba en esta guerra del Santo Grial. Saber segundo bajó su rostro en el suelo con algo de frustración y vergüenza, no por la batalla, sino por esos recuerdos del pasado que aparecieron frescos en su mente. Después de todo, la caída de Camelot había sucedido prácticamente por su culpa. Todavía estoy a tiempo de expiar mis pecados, no importa cómo, pagaré mi deuda con su majestad, porque es lo mínimo que puedo hacer. Después mi egoísmo, una promesa murmurada al aire, que para nadie significaba nada, pero que para él, significaba enfrentar esos demonios distantes que todavía lo perseguían después de tanto tiempo. Bajo la luz de la luna, el caballero recibió la información más importante para él, una información que era algo inútil para todos, pero que él debía de enfrentar y superar, porque al final de todo, una herida superficial insanable, no era lo mismo que una herida interior que perduraba para siempre en la eternidad.
Ryder miró a través de la ventana la luz de la luna que estaba a punto de ocultarse para dar paso a la mañana. Si fuera una persona normal ahora mismo estaría durmiendo, pero esos eran lujos que no podía darse, porque ella no era una persona normal, era una herramienta que estaba participando en un conflicto para conseguir un deseo que realmente nunca se había puesto a pensar. No descuidarse era una regla primordial en la batalla, una regla que conocía muy bien. Muchos de los aventureros que habían venido en busca de su cabeza habían cometido el mismo error, y habían sido asesinados de su parte, y ella misma no era diferente. Después de todo, su final también había sido por su propio descuido. Pero aún así, y con un suspiro algo melancólico saliendo de sus labios, miró la luna. Este paisaje le hacía recordar su tiempo tranquilo en aquella isla, sin preocupaciones y viviendo felizmente con sus hermanas. Esa luna inalcanzable sería una vista imponente que vería diariamente en todo su esplendor en esa isla sin forma. Pero ahora esos eran simples recuerdos distantes que perdurarán para siempre en su mente, y que jamás podrán repetirse. Para hacerlo peor, ella estaba presente aquí, y estaba segura que le guardaba rencor por más que no quisiera admitirlo. Después de todo, el final de ellas también habían sucedido por su culpa. Si no se hubiera dejado llevar por sus emociones, nada malo habría pasado. Tantas advertencias, y no escuchó ninguna. Realmente no tenía motivos para ocultarlo, esto era una guerra, y sabía que tenerle compasión a tus enemigos sería un arma de doble filo, pero simplemente no tenía el valor para enfrentarla ahora mismo, y es por esa razón que no le dijo su identidad a su máster. Fiore era una chica muy dulce y amable que simplemente no podía preocuparla más de lo necesario. Había estado muy ocupada estos últimos días, planeando movimientos y practicando con su magia. Interrumpirla en este momento con los problemas personales de una herramienta no favorecería a nadie. Aunque aún así, a veces le gustaría tener un hombro en quien apoyarse, alguien que verdaderamente la escuche y la comprenda. Tal vez por esa razón se aferró desesperadamente a ese hombre, porque además de ser misterioso e interesante, de una forma agradable, le hacía recordar a ella misma. Era serio e indiferente, pero a la vez cálido y gentil si lo deseaba. No le importaban motivos o razones, solo le importaban resultados, pero aún así se preocupaba por los suyos, aunque no lo demostraba por fuera. Ese hombre era especial, podía verlo desde millas de distancia, y por esa razón es que se había aferrado brevemente a él. Ryder sacudió la cabeza de un lado a otro negándose a sí misma. ¡Qué tontería! Una herramienta ni siquiera debería estar pensando en esto. La batalla no espera a nadie, puede ser que mañana muera y todo lo que pensó hoy no valga para nada. Sí, una herramienta como ella no merece ser comprendida, ni siquiera merece a alguien en quien apoyarse. Sus acciones fueron repudiables, nadie aceptaría a un monstruo de su tipo en su corazón, y por más que su experiencia con él en aquella cocina fue agradable, no significaba nada. Ella no merecía la salvación, y por más que quisiera reclamarlo con tanto anhelo y deseo, son simples situaciones que jamás pasarán. Situaciones que se volverán en recuerdos irrepetibles, tal como aquella luna inalcanzable. Lancer II y Casterly se encontraron en su base de operaciones subterráneas al lado de sus másters. Estaban teniendo una reunión de urgencia debido a los hechos que habían sucedido el día de hoy. Esto es una pérdida de tiempo. Obviamente para Caster II todo era una pérdida de tiempo y simplemente no le importaba absolutamente nada. Era un maldito perezoso que solamente actuaba cuando la situación lo ameritaba. Caster, guarda silencio, estamos discutiendo cosas importantes. Caster II se cruzó de brazos y miró a Lancer II con molestia, pero sonrió burlonamente como ¿qué clase de cosas importantes? El Servant que te dio una paliza, por ejemplo. Lancer II no se lo pensó dos veces antes de contestar al hombre cerrando los ojos con su voz tranquila, pero que obviamente se estaba burlando de Caster. La sonrisa de Caster II se borró instantáneamente y fue reemplazada por un ceño fruncido. Te recuerdo que si no fuera por mí, todos ustedes estarían muertos. No necesitaba tu ayuda, podía tratar con Berserker yo mismo, solo fuiste un estorbo. Sé asfixiado, sálvate del culo. El siervo inferior Lancer II frunció el ceño y miró a Caster II por el insulto soltado. Los ojos de Caster II se agudizaron, dando la vista a algo parecido a un sabueso, pero aún así Lancer II no dejaría que lo intimidaran. Tales comentarios de ese tipo no serían tolerados.
Degenerado, Lancer II murmuró un sutil insulto en su dirección, haciendo a Caster II sonreír de nuevo. ¿Te sentiste identificado? Una lástima, pero yo no mencioné nombres. Deja de justificarte, salvaje de pacotilla. Ustedes dos, ¿pueden guardar silencio? Bram se armó con sorpresivo valor y encaró indirectamente a los dos servants, tocándose la sien ligeramente con algo de cansancio. Obviamente estaba empezando a estresarse un poco por este intercambio de palabras, y a pesar de que la presión entre ambos espíritus heroicos era alta, todavía no era tan alta como para provocar una presión de amenaza mayor en el lugar. Solo haré caso porque tu máster lo ordenó, no creas que te tengo miedo, inferior. Lancer II chasqueó los dientes con molestia pero lo dejó pasar. Si su máster le ordenaba esto entonces obedecería. De todas formas no es como si pelear con ese estúpido solucionaría algo. Gorde soltó un suspiro. A pesar de que Bram estaba dispuesto a colaborar, la relación entre los dos servants no era la mejor. Por esa razón en aquella batalla contra Berserker ese servant loco les había dado una paliza y habían tenido que escapar. Intentaron trabajar en equipo pero simplemente la sinergia entre ambos no funcionó, o no fue la adecuada, lo que permitió a Berserker hacer lo que quisiera, y solo fue por Caster, que Berserker se retiró del lugar. Bien, Gordes empezó lentamente, tomando una taza de té de la mesa y saboreando su sabor ligeramente. Empecemos con esto, también estoy algo cansado, mientras más rápido terminemos, más tiempo tendremos para descansar, y por consecuencia, para planear nuestros siguientes movimientos. Brahma sintió estoy de acuerdo, empecemos de una vez. Tomaré la palabra yo primero. Como sabemos mi servant se ha enfrentado anteriormente a Saber II y a Berserker y también se enfrentó a Berserker 2 veces, por lo que es seguro decir que al menos ya conoce su estilo de lucha y sabrá cómo contrarrestarlo la próxima vez que lo veamos. Brahma sintió a sus palabras, y Gordes fijó su vista en él con seriedad. Entonces, sabemos del potencial de Berserker, pero hay algo en común estas dos veces que lo hemos enfrentado, y es que se retira cuando el oponente está más vulnerable. Sucedió la primera vez, y también en esta ocasión. Bram se llevó la mano a la barbilla, analizando un poco sus palabras, y después de un tiempo, comentó una teoría respecto al tema. Es posible que solo esté analizando a los rivales. Recuerda que el otro caster todavía no cae muerto, y si Berserker derrota a un servante en medio de esta tregua global, la iglesia se empezará a mover más libremente que antes. Ellos también tienen sellos de comando de su parte. Uno nunca sabe lo que pueden provocar si mueven las fichas correctas o se vuelven exigentes con las reglas. Me gustaría confirmar algo. Caster II interrumpió a ambos masters, captando la atención de todos en el lugar. Caster II balanceó su bastón con indiferencia, pero estaba bastante metido en el tema. No estoy tan seguro de que Berserker realmente esté analizando sus rivales. Si bien puede ser una teoría acertada, sus movimientos, a pesar de que son del más alto nivel, se sienten raros. ¿Raros? Lancer II cuestionó con curiosidad, cruzándose de brazos con el ceño fruncido, aunque aún así tanto Gordes como Bram estaban curiosos, fijando sus ojos en el servant con el rostro serio. Sí, raros, es difícil de explicar, pero es algo que pude ver gracias a mis habilidades de caster. Sus ataques se sienten limitados o vacíos. Es muy difícil de explicar, pero te puedo decir que a pesar de que Berserker es un oponente fuerte, sus movimientos por lo menos están siendo regulados, y no parece que sea solo para evaluar a los oponentes. Lancer II arqueó una ceja y miró a ambos masters. Ambos seguían pensando sobre de qué se podría tratar, pero después de mirarlos por un momento, Lancer II decidió tomar la palabra por esta ocasión, tragándose su orgullo por completo. Puedo secundar un poco eso. Si bien fui superado por Berserker, realmente yo me estaba conteniendo mucho, aunque sus movimientos sí se vieron regulados por instantes. Parecía que atacaba con toda su fuerza, y por otros que se contenía a propósito. No sé si sea un estilo de lucha, pero fue muy extraño. Por esa razón nos derrotó a ambos parcialmente. No sabíamos cuándo iba a atacar con toda su fuerza y en qué momento lo iba a hacer. Caster II asintió a sus palabras, mirándolo con indiferencia y soltando un sutil ajá, lo que le valió una mirada en blanco de Lancer II, pero al parecer, los Masters no encontraron ningún tipo de respuesta ante este comportamiento.
Desconozco el porqué de sus acciones, pero no podemos entretenernos con esto, tarde o temprano descubriremos por qué hizo lo que hizo. Gordes dijo con diplomacia, buscando cambiar el tema. Tienes razón. Bram estuvo de acuerdo. Mientras tanto, algo más que debamos saber, Caster, Lancer. Yo me enfrenté a un gigante de piel oscura como la noche que parecía ser el Berserker segundo, un caballero rubio que parecía ser el segundo saber y como saben a Berserker 2 veces. No tengo mucho más que agregar, no conseguí información sobre nadie, pero por lo que pude ver Berserker segundo pelea con 2 hachas gigantes y emplea su fuerza para utilizarlas, parecía de la realeza si me preguntas, y en cuanto al caballero se estaba conteniendo por mucho, como si realmente no quisieran pelear. De Berserker ya conocen todo. Caster segundo dijo con pereza, apoyando sus manos en su bastón. ¿Y qué hay de Lancer? Gordes preguntó, intentando encontrar respuestas de los labios del otro Servant. Bram miró a su Servant de reojo y asintió para darle el visto bueno y que hablara. Lancer segundo se encogió de hombros y por consecuencia, estuvo en silencioso de acuerdo. Por más curioso que suene, yo no he tenido muchas batallas, a diferencia de Caster solo batallé contra ese caballero que mencionas y contra Berserker hace unas horas, fuera de ahí solo nos hemos preparado meticulosamente. Oh. ¿Y no descubriste nada de ellos? Estoy seguro que ya conoces a ese saber, no vale la pena gastar el tiempo en eso. Lancer segundo contestó cerrando los ojos, pero después, los abrió ligeramente y miró a su máster, pidiendo permiso para dictar información más importante. Solo dile sus habilidades, no les digas el nombre. Bram contestó desde el enlace mental, al ver el gesto de permiso que estaba haciendo su Servant. Si bien eran aliados, no quería decir que realmente compartirían toda la información, y estaba seguro que Gordes también se estaba guardando mucho. Después de todo la guerra no había hecho nada más que empezar. Pero, Lancer segundo prosiguió, usaba la energía almacenada en su espada para usar sus ataques, era muy calurosa, me parece que era energía solar. Un arma que puede almacenar energía del sol. Suena peligroso durante el día. Caster segundo exclamó con algo de precaución y un poco de sorpresa, pero después su sonrisa salvaje regresó a sus facciones como si nada hubiera pasado. Ciertamente información interesante. ¿Hay algo más que debamos saber? Gordes preguntó por última vez, dejando la taza de té en la mesa. Hubo un silencio en donde todos intercambiaron miradas. Caster segundo silbó inocentemente, Lancer segundo se volvió a encoger de hombros, y tanto Gordes como Bram se dieron cuenta de que no había nada más que decir. Parece que esto es todo por ahora, Gordes, Bram dijo poniéndose de pie y haciendo una reverencia. Creo que me retiraré por hoy, tengo que descansar. Estoy de acuerdo. Gordes asintió. Pero entonces, dado que perderemos todo el día para recuperar fuerzas, propongo que mañana volvamos a la búsqueda de Caster de nuevo durante la noche. Suena bien. Bram contestó con una sonrisa. Nos veremos durante las primeras horas de la noche en este lugar, el puente Fuyuki será peligroso a esa hora. De acuerdo, te veré ahí entonces. Ven, Lancer, retirémonos. Bram salió de la base de operaciones de Gordes para retirarse a la suya propia y descansar, pero después de que Bram salió por la puerta, Lancer segundo pasó al lado de Casteriri, el cual lo miró con una sonrisa egocéntrica. Ojos agudos y peligrosos se miraron en silencio por un instante. Los dos héroes legendarios no cedieron en este duelo de miradas que solo duró unos pocos segundos, pero la amenaza ya era clara entre los dos Servants. Perro. Basura. Y sin que nadie se diera cuenta, no se necesitó de nada más para formar enemigos potenciales, que no dudarían en matarse en cuanto esta tregua entre Masters terminara. Lancer segundo miró la base de operaciones de Gordes desde fuera después de salir, y después de darle un último vistazo, cerró los ojos y se perdió en su forma espiritual para seguir a su máster. Por hoy la prioridad era descansar. Pero la cabeza de ese Servant rodaría por el suelo, eso era seguro. Guarda silencio, saber, mi máster está durmiendo. No eres sutil en absoluto, al menos puedes disimular tu disgusto. Saber y Archer estaban en las afueras de la residencia discutiendo más que discutir. Saber solo estaba recriminándole a un Archer que estaba haciendo oídos sordos mientras admiraba las plantas crecidas y enredadas del patio. Saber estaba parada erguidamente con su rostro estoico característico, mientras que Archer estaba sentado en el liso piso de madera con una rodilla arriba y otra abajo. Mantenía una de sus manos en la rodilla superior, mientras que la otra estaba cayendo con indiferencia.
Si ese hombre solo aparece cuando le conviene, entonces no merece ni dirigirnos la palabra, puede que sea tu máster, pero no respeto a la gente de ese tipo, en su tiempo fui utilizado por mucha gente así, pero tarde o temprano pagaron ante mí, no soy del tipo que olvida los rencores fácilmente. Saber se quedó en silencio al escuchar sus palabras, mirándolo fijamente. Archer captó su mirada de reojo y se cruzó de brazos. Sé que confías en él porque lo conoces mejor que yo, pero debes de entender algo, saber, su sueño al igual que el tuyo es imposible, si no le haces entender eso, estamos condenados. Lo sé que su sueño es igual de incorrecto que el mío, pero un mundo donde todos puedan ser felices, suena bien, ¿no crees? Archer abrió los ojos bruscamente y se giró rápidamente, notando la sonrisa suave que tenía en el rostro y que le estaba dirigiendo hacia Archer, pero después, recuperó la compostura sin esperar nada más, tocándose la sien ligeramente y soltando un suspiro. ¿Qué se supone que voy a hacer con ustedes? Son igual de obstinados, al menos tú aceptaste tu estupidez, ese hombre no acepta que es un estúpido. Sabre se cruzó de brazos y desvió la vista con algo de vergüenza. Tú también eres un estúpido, Archer. Dime algo que no sepa. Saber siguió con sus palabras, aunque parecía que lo estaba regañando o quejándose más que otra cosa. Eres tan estúpido que confías en un enemigo potencial solo porque se ve atractiva, y yo pensé que tenías estándares más altos más allá de lo superficial. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Otra vez con Ryder? Ya te lo dije, solo estoy haciendo lo que me conviene. Saber resopló con un pequeño tinte rojo en sus mejillas, mirándolo a los ojos. Sí, claro. Archer sonrió burlonamente, y si bien se arrepentiría de lo que vendría después, no podía desaprovechar una oportunidad como esta en este tipo de situación tan específica. ¿Estás celosa de ella? No es mi culpa que sea más atractiva que tú, pero tómalo con calma, si estoy más cerca de ella podrás vigilarla para que no se atreva a hacer nada si nos decide atacar o algo similar. La ceja de Saber se frunció con seriedad y se cruzó de brazos ante él, sus ojos verdes parecieron brillar por un momento, algo que parecía muy peligroso al menos para Archer, y la mujer caminó con pasos lentos hacia él, pero que hicieron eco en el pasillo, hasta quedar justo enfrente de Archer, el cual solo seguía sonriendo burlonamente. ¿Puedes repetir eso, Archer? Solo dije que no es mi culpa que sea más atractiva que tú, no es una mentira, no puedes hacer nada. Sin importarle las palabras de Archer, la mujer acercó y tomó la oreja del hombre bronceado con fuerza, sacándole un quejido de dolor repentino. Después de menearla de un lado a otro como si de un juguete se tratase, Saber soltó su oreja, y Archer la tocó con algo de dolor por la fuerza utilizada por la mujer. Eso fue doloroso. Archer, Saber murmuró con una voz tímida, dándose media vuelta y ocultando sus mejillas ardientes. Eres un hombre cruel, y con eso, ella se alejó del lugar. Archer soltó un suspiro cansado, pero sonrió inconscientemente al ver la reacción de Saber. Era hilarante ver al rey de los caballeros de esta forma, y si bien parecía una acción estúpida burlarse de ella con este tipo de cosas, empezar a ver a Saber incorporarse con los demás, y actuar más libremente era ganancia en todos los sentidos. Ver a un rey que vivió enjaulado durante toda su vida actuar conforme sus sentimientos y emociones dictaban era agradable, no era como esa vez donde no podía hacer nada para cambiar sus pensamientos. Un estúpido inmaduro jamás podría cambiar a un rey legendario, o al menos, no alguien que nunca aprendió de sus errores. Era brillante, y estaba seguro que Saber también disfrutaba este tipo de cosas de alguna manera u otra. Las pequeñas pero sutiles sonrisas honestas que esbozaba de vez en cuando eran la prueba perfecta para ella. Pero de nuevo, dar a entender a ese asesino de magos que su camino era el incorrecto costaría mucho trabajo, y si bien Saber hasta cierto punto ya había superado lo que sucedió con su nación, lo de Kiritsugu era un trabajo más complicado. Pero bueno, siempre estaba la opción de darle una paliza o matarlo, así que, todo dependía del hombre. Camina, 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 camina. Ojos, 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 ojos. ¿Qué se supone que estoy viendo? Más que ver a una persona, un humano, un monstruo o un demonio, estoy viendo el infierno.
Esto no se compara al último sueño que vi, donde observé lo que el llamado Archer provocó. Pensé que eso había sido su vida pasada, pero estaba completamente equivocada. Pensé que lo entendía, y me seguí equivocando. Esto no era su vida para nada, esto era el infierno en persona. No eran masacres como las anteriores, donde solo vería algunos cuantos muertos y a un hombre abatido. No, eso no era una masacre, esto era un genocidio. No, esto no era un genocidio para nada, era algo mucho peor. Era un exterminio. No hacía caso a los gritos de las personas, no hacía caso a sus súplicas de ayuda, no hacía caso a nada, solo tenía un objetivo: desaparecer el lugar. Decir que estoy sorprendida es una subestimación. No fue una batalla justa, ni siquiera fue una batalla, solo fue eso, un exterminio. No había una mejor forma de describirlo. El hedor de la sangre podía sentirlo en mis fosas nasales, no importaba dónde miraba, siempre era lo mismo: personas asesinadas brutalmente de todas las edades y formas distintas, y edificios chamuscados y destruidos que se derrumbarían cada vez más y más. En un momento dado, ya no había gritos, ya no había fuego, solo había un hombre postrado en medio de la destrucción de la ciudad, mirando al cielo gris mientras el agua de la lluvia apagaba lo que él mismo había provocado. Las gotas de agua adornaban su rostro ensombrecido. A pesar de estar en esa posición, su vestuario era diferente al que siempre utilizaba. Solamente utilizaba su camisa negra ajustada y su traje rojo lo llevaba colgado de la cintura para abajo, sus mangas estaban expuestas, y su cabello estaba desordenado, pero en sus pies llevaba algo parecido a unas botas de hierro. El solo hecho de ver la destrucción que causó ya era una llamada de atención, pero el hecho de que se viera mucho más intimidante y serio a diferencia del que había conocido era todavía peor. Ella no estaba ante Archer, su servant, aquel persona que la protegía entre las sombras. Estaba ante Archer, la persona que provocó el infierno mismo. Esto era todo. Esa era la amenaza. Tuve que destruir una ciudad llena de gente inocente solamente por un estúpido que no hizo absolutamente nada. La voz del hombre bronceado salió a la nada misma, pero sonó tan muerta y helada que envió escalofríos por su columna vertebral. En este punto Irisbiel ya quería despertar lo más pronto posible para no presenciar nada de esto otra vez. Mi único trabajo es eliminar la basura. Supongo que lo entiendo, esto es algo que yo mismo me busqué por todo lo que cometí. El hombre desapareció del lugar, y de nuevo ese paisaje de espadas en la eterna soledad adornó su vista. Dame el siguiente trabajo, ya me resigné a esta tortura. No. 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 Detente. Basta de todas estas masacres. Detén todo ese sufrimiento. No importa cuánto imploro que esa imagen sacada del mismo haber no frenara, no frenó, a tal punto de que las cosas eran cada vez más brutales. Las masacres no se detenían, venían como si nunca tuvieran fin. Irisbiel cayó de rodillas en medio de esta visión, no podía soportarlo más, y en medio de su desesperación y su completa sorpresa, las lágrimas salieron de sus ojos, siendo derramadas por ser tan impotente y no poder hacer absolutamente nada en esta situación. Uno más, uno menos, ya no me interesa, solo sé que cuando vaya al infierno, te recibiré con los brazos abiertos, Alaya, y cuando eso pase, te arrepentirás de haberte separado de Gaia. La tortura siguió, bajo las lágrimas de impotencia de Irisbiel. Los ojos de Irisbiel se abrieron bruscamente mientras sudaba profundamente por lo que acababa de presenciar, a tal punto de que estaba tomando su manta con fuerza por la presión. Varias bocanadas de aire salieron de boca para tratar de calmarse, pero aún así su corazón seguía latiendo con fuerza, y con miedo. Lo que acababa de ver, era simplemente indescriptible. Archer, qué hombre tan terrorífico, y pensar que tenía un hombre así bajo su merced, qué clase de cosas había hecho como para terminar así. Ahora entendía realmente de dónde venía tanta de su experiencia. Centrándose en cosas más importantes, había mencionado a un tal Alaya y algo llamado Gaia. A decir verdad no estaba relacionada con esos conceptos, pero los conocía gracias a que era de conocimiento global y general para los magos, pero el hecho de verlos tan de cerca, ya hacía la idea mucho más terrorífica. Pero por ahora, su mente estaba tan colapsada mentalmente que necesitaba descansar urgentemente. Con sus pensamientos fluyendo a mil, Irisbiel se acostó intentando dormir de nuevo, pero esa imagen sacada de una pesadilla seguía presente.
Esa noche, Iris Biel fue testigo de lo que verdaderamente era Archer, una persona que caminó solo para siempre y por siempre, y que estaba condenado a sufrir por toda la eternidad, una eternidad que estaba intentando cambiar a regañadientes, aferrándose a esa pequeña esperanza de volver a ser lo que era antes. Y sin querer, Iris Biel soltó lágrimas, no solo por los actos, sino por el hombre. Un héroe perdido en su infierno personal para siempre, qué historia tan trágica. 7387K de palabras. La última oportunidad por fin ha regresado después de tanto tiempo. Estoy feliz de volver a escribir un capítulo de esta historia. Estuve verdaderamente muy ocupado y probablemente lo seguiré estando estos días. Tengo una semana importante de exámenes, pero no he venido a hablar de eso, así que centrémonos en el capítulo. Este capítulo es de transición, pero a pesar de eso tiene cosas muy interesantes e importantes, como la batalla entre Lancer y Saber II, el cual daña a Saber y con su lanza dorada, y la revelación del rey Arturo a uno de sus caballeros. Otras cosas como los problemas internos de Ryder, estrategias para los siguientes capítulos entre Master, la animosidad entre Lancer II y Casteriri, el verdadero infierno de Archer, Saber actuando más libremente que antes, etc. Como ven, tiene muchas cosas que estuve desarrollando desde un pasado y que están yendo bien. Es un capítulo de transición verdaderamente importante. Tenía muchas ganas de escribir este capítulo, me alegra que saliera tan bien, estoy satisfecho por ahora. Mientras tanto, dejo las estadísticas de Servants, que hace tiempo que no hago unas. Hoja de Servants 7. Servant. Gilles de Raíz. Clase. Caster. Maestro. Ryunosuke Uryu. Estadísticas. Fuerza. D. Agilidad. D. Suerte. E. Resistencia. E. Donde C. Habilidades personales. Creación de territorio. B. Ojo para el arte. E. Contaminación mental. A. Noble fantasma. N/A global. Ya no pondré los NP revelados porque me hago más bolas de lo normal, y se me suelen pasar algunos, no es como si importé mucho de todas formas. Creo que eso vendría siendo todo por hoy, no tengo mucho más que agregar, confirmo desde ahora que la siguiente actualización también será de la última oportunidad, así que espérenla con ansias, pero mientras tanto, ¿qué les pareció el capítulo? Voten y comenten si les gustó, recuerden que yo siempre los leo aunque no lo parezca, pueden seguirme en mi perfil para los que pensaba que estuve muerto, suelo publicar cosas randoms de vez en cuando, tengo 2 historias también ahí, y a pesar de que Fate Caballero está pausada, tengo otra llamada a un arquero sin futuro, Archer X Rider, que trata sobre los Servants viviendo vidas cotidianas después de la Guerra del Santo Grial, pueden ir a verla si gustan, la actualicé recientemente y puede que les llame la atención. Aunque hay algo de diabetes de vez en cuando, tengan cuidado, no tengo nada más que agregar, lectores y escritores. Cuídense, gracias por todo el apoyo y por esperar el capítulo. Realmente se agradece. D. Subido a Wattpad 10 de octubre de 2020. LVM.